Buenos días, buen lunes a todos, y a todas, y sobre todo, y sobre todo, que nadie diga cuando estamos grabando esto. Y sobre todo al team diferido. Sí, al team diferido fiel junto al pueblo. Total y absolutamente. Yo estoy con capacidades reducidas a nivel físicas, pero también mentales. Me doy cuenta, viste, que como que te va afectando un poco a la... O sea que hoy vas a estar, en vez de un 10, vas a ser un 9,75. Gracias, amiga, yo pesada, te amo. pesada. Pero le quiero avisar a la gente y le quiero decir, cuídense. Y acuérdense contra la gripe, eso también es importante decirlo. Campaña de vacunación, perfecto, un descargo. Si Dios quiere, es lunes hoy y no pasó nada que, bueno, qué sé yo, nos preocupe. Tuvimos demasiado. la nota con Periodistán con un bombardeo en el medio. Claro. Sí, con Estados Unidos decidiendo meterse en una guerra, en un conflicto. Que fue ese fin de semana. Sí, si superamos eso, podemos superar cualquier cosa. Quiero ya presentar a nuestro invitado. Ustedes saben, este es un espacio donde nos dedicamos a hablar un ratito más largo y tendido. Tengo un libro sobre la mesa, ya eso te da como... Hay lectura. ¿Viste? Qué sé yo, algo. Rocco Carbone, bienvenido. Filósofo, italiano, argentino. Argentino naturalizado, dice mi presentación. Sí, dice bien, argentino naturalizado. Creo que soy más argentino que italiano a esta altura, porque pasé, digamos, la parte más conspicua de mi vida adulta la pasé más en la Argentina que en Italia. Claro. ¿A qué edad te viniste para acá? Y tenía 27 años cuando vine la primera vez. ¿Casi que tu edad? Casi que mi edad, Como sí. si vos ahora te fueras a Italia. Sí. Bueno, ojo. Ojo. ¿Cómo está Italia ahora? ¿Cómo la...? Y más o menos como la Argentina, es un país homólogo. Mira. Hay una Argentina en Italia y hay al revés, me parece que hay una Italia y la Argentina, y me parece que también, o eso no me parece, ¿no? Que hay un gobierno parecido, homólogo al del presidente Milei en Italia, ¿no? Los colores de los ojos, los colores del pelo, y también la politicidad, ¿no? Claro. Efectivamente. Mira, te cuento una cosa, puesto que vamos a hablar de los temas que vamos a hablar. Por supuesto. Hay un viejo profesor de 80 años del sur de Italia que se llama Cánfora, de apellido. Si lo buscan van a ver un tipo bajito, con el pelo largo, pelo blanco, ¿no? Un típico historiador antiguo que se ocupó siempre de la antigua Grecia y que dijo, me parece que el gobierno de Giorgia Meloni tiene que ver algo con el fascismo. Bueno. Lo dijo un tipo intelectual e italiano, ya está. Pero escuchen. Y Giorgia Meloni lo mandó al tribunal. No. Le hizo un juicio, lo quería meter preso. No lo pudieron meter preso porque tiene 80 y pico de años. Y escribió un librito chiquitito diciendo el fascismo nunca ha muerto. Bueno, estamos así, ¿no? En Italia casi igual que la Argentina. Claro, yendo a leerlo, sí, en todas las dimensiones. No solo porque aparecen estos conceptos que algunos creían enterrados, quizá hay mucha discusión un poco sobre, ¿es fascista Milei? ¿No es fascista? No, bueno, fascismo es únicamente periodo entre guerras en Europa, pero bueno, hay algo, voy a levantar tu libro en alto, bueno, uno de tus libros, quizás la última publicación, me decías que está por salir otro, no sé si se puede decir eso. Sí, se puede decir. Bueno, una ¿Por qué no? venta anticipada. Pero ahí como, a ver si entendí bien la tesis muy sintetizada, digo, el fascismo pensado como una forma de poder y no como una categoría de pensamiento abstracta, sino como algo que se construye con una lógica específica y con un fin específico. Exactamente. Cuando hablamos de fascismo hablamos de un poder, pero la mayor parte de las palabras que usamos son así, ¿no? Digamos, la mayor parte de las palabras que empleamos en la contemporaneidad hay que historizarla. Cuando decimos democracia en la Argentina, y no te referís, digamos, qué sé yo, a la antigua categoría de la antigua Grecia, ¿no? Dicen, bueno, qué sé yo, pero aceptás efectivamente que es democracia, lo mismo república, ¿no? Efectivamente hay palabras que deben ser historizadas. Ahora, el tema con el fascismo, que cuando decimos esa palabra, inmediatamente, y por razones que debemos escrutar, efectivamente pensamos en el fascismo arqueológico, clásico, italiano o alemán. Y el fascismo es un poder transhistórico. Siempre hubo fascismo en la vida, en la historia de los pueblos, en la politicidad de los pueblos y en la historia de la humanidad. A mí, un ejemplo que me gustó siempre, digamos, la clave de la emancipación, en la clave de la revolución,
obrera, proletaria, trabajadora, fue la Comuna de París. La Comuna de París fue uno de los momentos más brillantes de la historia europea, donde concurrieron dos vertientes, la vertiente socialista y la vertiente anarquista. Y dentro de la vertiente anarquista había una vertiente feminista. Existía, de hecho, una preciosísima intelectuala que fue militante, Louise Michel se llama, y escribió dos libros preciosísimos, un libro de memoria, y en el libro de memoria de Louise Michel aparece una caracterización de un poder fascista de un tipo que se llamaba Adolphe Thiers. Claramente, digamos, no se asumía como fascista, pero tenía toda la operatividad del poder fascista. Claro. La primera operatividad del poder fascista es borrar la lengua del otro, el relato del otro, la consistencia del otro y la politicidad del otro. Entonces te tira, según el caso, o en un campo de concentración, o te pone arriba de un vuelo de la muerte y te arroja al río, o efectivamente trata de inhibir tu politicidad, tu identidad. Como pasa en este momento, qué sé yo, con Julia Mengolini o con Cristina, con todas las compañeras de la cámpora que han sido perseguidas por hacer un happening, una performance. Un scratch. Sí, es que de hecho lo hicieron. Pero sí, es Sí, es que, sí, de hecho es que lo hicieron porque digo que el abogado... Ese secreto de sumario que aparte le impide a la jueza Arroyo Salgado dar declaraciones es bastante corrido. Es como que, a ver si puedo interpretar de otra manera tus palabras, el fascista un poco no se la banca. Porque si tengo que tapar al otro, que no hable, intimidarlo de tal modo que, bueno, está bien, listo. Si el caso de Julia Mengolini, que es un ejemplo porque es una comunicadora que no se achicó ni un poco, de hecho va a tomar acciones legales y según sus abogados tiene todo para ganar porque realmente ha sido un delito lo que hicieron con ella, promocionando ese tipo de imágenes con inteligencia artificial. Pero hay muchas personas que esas intimidaciones realmente las toman como parte de su identidad y pienso en gobernadores también, que tendrán mucho para perder, pero que una vez se pregunta, che, pero ¿por qué nadie le dice nada a Milei, por ejemplo? ¿Por qué no? Te están diciendo ratas en el Congreso y vos haces como si nada y seguís siendo condescendente con este gobierno nacional. ¿Es por temor? ¿Es porque un poco de acuerdo estás? Y muchas personas que se rodean de esos círculos dicen, y bueno, hay un poco de temor, porque a mí todavía la foto con Milei me garpa en mi provincia. Entonces yo no me puedo poner en contra de este tipo. Y todavía pareciera que hay gente que está, bueno, no sé si es fascismo, bueno, un poquito más de tiempo, como unas tolerancias que se tienen con esta forma de liderazgo que yo no las he visto en otro momento realmente. Exactamente. Mira, el fascista no tolera a nadie que no sea como él. Bárbaro. Eso me parece que es una cosa que tenemos que subrayar enfáticamente, ¿no? Claro. Que el fascista puede tolerar a otro o a otra como él. Y si alguien se pone por afuera de su campo de fuerzas, ese otro debe ser perseguido enfáticamente de todas las maneras posibles. Y un político o una política emancipadora, sea un gobernador, sea un diputado, sea una diputada, qué sé yo, sea un senador o una senadora, a la persona que representa debería ser capaz, si se ubica dentro del campo de la emancipación, debería ser capaz de explicarle qué implica esto que está gobernando para la Argentina, para la sociedad, para el país, en este momento y sobre todo en el momento posterior. Porque es una ley de la historia, luego del momento reaccionario siempre se va a precipitar el momento emancipador. El momento emancipador en la Argentina va a venir de la mano, de nuevo, de las grandes fuerzas emancipatorias del campo nacional y popular, peronismo más fuerzas de izquierda, de distintas izquierdas. Bueno, y cuando sobrevenga el momento emancipador, hay que reconstruir todo lo que destruyeron, toda la trama de lo público que quebraron, destruyeron. Trataron de desarticular, convertirla en negocio para las aristocracias por las cuales trabajan. Y luego el fascismo es eso, es una herramienta del capitalismo en crisis. Yo creo que no hay mejor manera de explicarlo que el fascismo. Miren, se lo voy a decir así con un pequeño meme que vi hace un par de días. Me encantan los memes, a los filósofos les gustan mucho los memes. A mí me gusta este meme particularmente, porque era un meme que tenía un cuadrito, un recuadro arriba y un recuadro abajo. Sí. Arriba estaba un Superman, ¿no? El Superman clásico al cual estamos
acostumbrado, ¿no? Un tipo musculoso, traje apretadito, capa, una S acá, y decía, tenía una leyenda que decía, soy el capitalismo. Y luego una pregunta, ¿y quién carajo eres tú? Y en la parte de abajo se veía otro Superman, pero un poco más fofo, un poco más gordo, un poco más feo, rubio, ojos celestes, que respondía al Superman de arriba y le decía, soy el fascismo. Y soy tú cuando las papas queman o cuando hay una crisis social, económica, medioambiental. La crisis de la que hablamos es la crisis de un sistema que tiene mucha incapacidad para la integración social. Quiero decir, la crisis de la pobreza, del ambientalismo, digo, ¿cuál crisis es la que atraviesa el capitalismo hoy? La de legitimidad. El capitalismo es un poder que no tiene límite. Además hay muchos capitalismos. El capitalismo del siglo XXI, si no me equivoco, no me engaño, les diría que, por ejemplo, tiene 3 capas superpuestas. Hay un capitalismo productivo que produce bienes, servicios. Si te querés comer una papa, debe haber un obrero, una obrera, un campesino que produce la papa. Hay la primera capa, ese capitalismo que produce bienes y servicios. Luego una segunda capa, que es el capitalismo financiero, de plataforma, digital. Ese capitalismo que crea valor sobre la base de la nada, el fondo FIMA. Por así decirlo, ¿no? El plazo fijo. Y luego en América Latina hay un tercer tipo de capitalismo, hay una tercera capa que es el narcocapitalismo, que es ese capitalismo que está implementado, movido, organizado y difundido de manera libidinal por fuerzas mafiosas. Entonces, me parece que cuando hablamos de capitalismo del siglo XXI tenemos que pensar en esas tres, por lo menos, dimensiones. Ahora, les diría que efectivamente, tal como lo imagino yo por lo menos, el capitalismo es una fuerza que no tiene límite. Y si las clases emancipadoras, los campos nacionales y populares no le ponen un límite, el capitalismo avanza permanentemente y es capaz de comerse cualquier cosa. Antes, fuera del aire, estábamos diciendo una cosa, ¿no? De lo más interesante, que hay nuevos esclavismos, hay nuevos trabajadores y trabajadoras que laburan en condición esclava. Claro. Bueno, ¿qué pasa con eso? Que si en el siglo XX la contradicción principal del capitalismo era capital versus trabajo, o sea que el capitalismo se quería apropiar. ¿De qué? Básicamente de la riqueza creada por el trabajador. Hoy en día el capitalismo está tan desbordado, está tan delirante, tan zombie, que no se quiere, apropiar de la riqueza del trabajador o de la trabajadora, sino que se quiere apropiar de la vida. La contradicción principal ya no es capital versus trabajo, es capital versus vida. Si vos tenés un laburante que labura 14 horas por día y que luego va a dormir para laburar 14 horas por día más al día siguiente, ya no tenés un trabajador, tenés una persona en situación de esclavitud, ni siquiera de colonialismo, de esclavitud. Bueno, ahora ya se empieza a hablar de un concepto que es la pobreza de tiempo. Claro. No tenés tiempo. Y no hay un manera. poco la riqueza se mide en tu tiempo disponible, ¿no? O sea, mismo yo lo pienso en esas redes, en esas imágenes que consumimos en redes de tipos de feminidad, por ejemplo, algo que aparece nosotras. Nos gusta mucho hacer ejercicio, Rocco. Lo de hacer gimnasio y ahogar penas. Claro, y hay muchas, como el fitness, ¿no? Que son todas chicas lindas y pulcras, que están todo el día trabajando para tener un cuerpo esbelto. Para ser tu mejor versión. Sí, y lo que más tienen esas chicas es tiempo. O sea, es todo lo que yo no tengo, digamos, ¿no? Exacto, o sea, digo, yo entreno en el ratito que me queda entre uno de los 4 laburos que tengo, pero estoy aspirando a ser ella sin la conciencia de que no tengo esa riqueza que ella tiene, que es que está al pedo todo el día, porque probablemente sea rica o es mantenida. No lo digo con rencor, sino con una descripción. Perdón, me fui, pero lo que yo te quería preguntar es algo que vos explicás acá, en esta disputa del capital, en esta era, este capitalismo del siglo XXI. Hablas en el libro de el fascismo como también, o mejor dicho, o el mecanismo que usa el fascismo para favorecer al capital en crisis es volvernos locos. Sí, no sé si lo decís así tal cual. Lo de psicotizante, ¿no? Claro, no dijimos cómo se llama el libro, pero el libro se llama Milei y el fascismo psicotizante. Exactamente.
Ese es un buen punto. Pero antes de, Sí, perdón. antes de tomar este tema, quería religar una cosa que dijimos antes. El capitalismo te habla permanentemente de la pobreza. Sí. ¿No? ¿Vieron? Sí. El presidente Milei que dice, no, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Ah, mira, de verdad, hermano. Luego dice, no, la inflación bajó. Ah, de verdad, hermano. Pero cuando voy al supermercado, digamos, tengo otra impresión, tengo otra vivencia. Cuando camino por la calle veo a miles y miles de personas que comen de la basura. De eso un pueblo no vuelve. Personas que, por ejemplo, han perdido toda la dignidad. Bueno, dos cosas al mismo tiempo. Vos en la realidad, en lo experiencial, en la forma vitalista, cuando caminas por el barrio, vas al supermercado, vivís una cosa y ellos te dicen permanentemente otra. Y la fuerza del capitalismo, o la fuerza del capitalismo en crisis, que sirven a nuevas clases sociales, aristocracia tecnológico-financiera, monopolios globales. Digamos, estoy hablando de las fuerzas como la que habita el presidente Milei. ¿Qué te dicen? Te hablan permanentemente de la pobreza. Eso es una manera engañosa, es una engaña pichanga para que efectivamente las clases que organizamos nuestra vida alrededor del trabajo hablemos de la riqueza, porque el problema de los países donde vivimos no es efectivamente de la pobreza como la resuelven, sino efectivamente ubicar el ojo en la pobreza, en la riqueza. Y eso implica un estado permanente de desigualdad. Yo leí El cohete a la luna el domingo pasado y veía que efectivamente hay 6 millones de argentinos y argentinas que van al exterior, que fuman habanos, toman mojito, compran pilcha. 6 millones de personas en más o menos un sexto, un séptimo del país. Bueno, este proyecto político quiere efectivamente eso, que una parte minoritaria, una élite intensa, tenga todos los privilegios a disposición y luego grandes mayorías, ¿sí? 35 millones de personas, algo por el estilo, vivan en un estado de permanente intemperie, en un estado de permanente incertidumbre, en un estado permanente de no sé qué me va a pasar mañana. Y luego, efectivamente, son poderes que te dicen siempre dos cosas al mismo tiempo. La inflación está bajando, pero la inflación es un número. Digamos, ¿qué importa si la inflación está bajando? Si, por ejemplo, cuando vas al supermercado no puedes comprar pan o no puedes comprar una papa. Una inflación que baja con paritarias virtualmente prohibidas. Claro, no me vengas con lo de la inflación si no se puede negociar un aumento que no sea más del 1%. Pero aparte nos han empobrecido tanto que no tiene sentido hablar de inflación, porque en realidad, claro, o sea, la inflación, el ancla de la inflación son nuestros salarios. Exactamente. Entonces la inflación, un número que baja, es una engaña pichanga, porque efectivamente no tiene ningún anclaje con la vida de los trabajadores y de las trabajadoras, que estamos en una situación corriendo detrás del mango o corriendo detrás de la semana que falta a fin de mes para llegar al mes siguiente. Bueno, entonces son poderes que te dicen siempre dos cosas al mismo tiempo, o vos vivís una realidad y ellos y ellas se ocupan de negar discursivamente esa realidad. Bueno, ahí está lo psicotizante. Claro. Porque si yo le dijera a ustedes, me gusta mucho lo que hacen, ¿no? Este programa es muy precioso, me gusta mucho. Y luego, punto seguido, dijera, no, pero ustedes son personas que no valen para nada. ¿Qué hacen? No se le entiende nada. Esto es una porquería. El canal, ustedes, la luz, los trabajadores y las trabajadoras que están detrás de cámara. Y ustedes entrarían finalmente en un problema cognitivo. Este tipo que nos está diciendo, ¿nos está elogiando o nos está vituperando? Bueno, estaría haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, cuando un ser humano recibe una información contradictoria, sistemática, o una política contradictoria, o una serie de políticas contradictorias sistemáticas, entra en una zona de dificultad cognitiva, anímica, política y social. Bueno, eso es lo psicotizante del fascismo. No es que sean locos, es que quieren psicotizar, quieren enloquecer al trabajador y a la trabajadora, a las organizaciones libres del pueblo, a los gremios, a los movimientos, a los partidos, a la propia política, para que efectivamente el campo de la emancipación tarde.
para organizarse y constituir un frente y un freno respecto de esto. Ganan tiempo. Claro, siempre están luchando con otra cosa antes. Y cuando ganan tiempo, ganan capitales. Y cuando ganan capitales, no se empobrecen. Sí. Y destruyen todo lo que también les pertenecía. Manuel Álvarez Agis hace bastante tiempo viene hablando de una nueva categoría de ricos. Perdón, antes de esto contexto. Recién veníamos hablando un poco de, bueno, en algún momento el mileísmo se va a terminar porque se termine su tiempo político, su tiempo democrático, pero bueno, va a quedar una sociedad que todavía tiene que relacionarse y van a quedar muchas cosas que va a haber que desmentir, va a haber que volver a explicar, de todos los ámbitos, desde lo económico, desde lo político, desde la cuestión de la batalla cultural, y eso nos va a llevar mucho tiempo y probablemente es un trabajo que lo vamos a tener que hacer entre nosotros, entre argentinos, con ciudadanos. Pero pensaba, escuchándote, en estos nuevos ricos de los que habla Álvarez Agis, o sea, multibillonarios, que su principal aspiración es, bueno, evadir impuestos constantemente, que no me saquen nada de lo mío, que en realidad lo tuyo es a costa del trabajo de los demás, y que eso pesa mucho sobre la infraestructura de los estados, porque si tengo menos recaudación voy a dar un pésimo servicio. Y cómo a veces las personas generalmente con justa razón se quejan mucho de lo público, qué mal que están los hospitales, qué mal que está esto. Bueno, también es porque estados frágiles no pueden reinvertir en lo que va a ser de uso de todos. Entonces es como, ahí también hay una cosa de que te confunden y vos terminás culpando a la persona que recibe un poquito de subsidio, una asignación universal, una cosita chiquitita, porque estos se roban las cosas del Estado. Y los que le están robando al Estado, pero no les ves la cara. Y pensaba un poco lo del narcocapitalismo también, que ahí seguramente. Y es como una cosa que hay que seguir explicándola. Ni que hablar de la cuestión aspiracional, que vos tenés un Rappi que se piensa que va a ser Elon Musk si se esfuerza lo suficiente, ¿viste? Se olvida que los padres, la plata que le pusieron. Así se consagra la plutocracia también, ¿no? Como total. En esa operación. Sí, a mí, digamos, se me ocurren dos cosas. Una, que si quieren la podemos desarrollar, que tiene que ver un poco con las redes sociales, con el inmediatismo de las redes sociales, con el funcionamiento, el binarismo de las redes sociales, que eso implica deshistorizar cosas. Sí. En la Argentina es el país de la memoria. Sí. Sí, de la Argentina podemos decir grandes cosas, muchas cosas, pero una cosa sobre la cual me gustaría enfatizar es eso, la memoria, verdad, justicia, repasar permanentemente nuestra historia para ver efectivamente qué conflictos tuvieron las clases nacionales y populares y qué luchas tuvimos que organizar para salir de ellas. E incluso Cristina, cuando habla, ¿no?, vuelve permanentemente sobre lo hecho en los 12 años. Bueno, todo esto, las redes sociales, la mediaticidad monopólica, esta fuerza política que ahora gobiernan el Estado, quieren quebrar permanentemente nuestros modos memoriales. Y una manera de quebrar nuestras modalidades memoriales son las redes sociales, ¿no? Todo inmediato, todo ahora, todo coyuntura. ¿Y eso qué implica? Perder una identidad, de dónde venimos, quiénes somos, qué hicimos. Hay que restituir la memoria. La memoria es importante para pensar. Cuando Cristina, que es un gran cuadro histórico y político de América Latina, repasa lo que se hizo, eso es necesario, porque cuando volvamos a ser Estado plebeyo, esa memoria de lo hecho deberá servir de orientación para ver qué hacer en la clave de lo no hecho. Claro. Las revoluciones son siempre importantes. Las revoluciones son importantes cuando fracasan y cuando son exitosas. Porque cuando son exitosas las revoluciones, digamos, constituyen, organizan nuevas institucionalidades. El matrimonio igualitario, por ejemplo. Sí, sí. O la Constitución de Perón en el 49. Podemos hacer múltiples ejemplos. ¿Cuándo son fracasadas las revoluciones? También son importantes, porque constituyen la memoria de lo que habrá que hacer en algún momento posterior de la lucha emancipatoria popular o nacional popular. Entonces tenemos un problema con las redes sociales que quiebran efectivamente nuestra historicidad.
Y luego, estas fuerzas políticas respecto de lo público, ¿qué quieren hacer? Apropiarse de lo público, reconvertirlo en negocio para las clases sociales a las cuales sirven. Y ahí también establecen una contradicción que marcaba muy bien vos. ¿Qué pasa respecto del gobierno de la Libertad Avanza? Vemos efectivamente un poder que ocupó la estatalidad, que efectivamente se hizo de la estatalidad, se hizo democráticamente de la estatalidad, pero niega todos los días la condición democrática del vivir en común. Sí, cualquiera. Y luego, ¿qué dice? Efectivamente, se quieren hacer de la estatalidad para organizar cierto tipo de negocio y al mismo tiempo, ¿qué hacen? Difunden una cultura antiestatal, Sí. de la cual quieren convencer a los trabajadores y a las trabajadoras para no obliterar ningún negocio de los cuales se quieren beneficiar ellos mismos. Hacen dos cosas al mismo tiempo, dos movimientos al mismo tiempo, contradictorios. Es como si dijeran permanentemente a la sociedad, te quiero, te odio, te quiero, te odio. Y en algún momento enloqueces porque, digamos, cada ser humano necesita una correspondencia mínima entre verdad y realidad. Vos sabés que, perdón, un cachito, hace poquito en Gelatina le hicieron una nota al Turco Asís y él dice, el próximo presidente va a ser un tipo normal, aburrido, casi que... Bueno, Claro. igual después de Menem vino, porque- dicen que soy aburrido y mira cómo Sí, no fue. eso también, bueno, depende a Pero qué... se entiende Puede ser un poco- aburrido y ser igual de, digamos, operador hacia cierto Total, poder. total. No, pero nosotros hablamos mucho de que este gobierno eleva el cortisol de nuestra... O sea, como que estamos todo el tiempo muy, muy estresados. Tengo depresión o Pero son no las solamente noticias. porque, claro, porque las noticias son estresantes, sino por algo del modo de vida, lo que hablamos, la moneda de cambio es el tiempo o la riqueza se mide en el tiempo. Y bueno, te contaba antes del aire el ejemplo del trabajador que me trajo hasta acá, que era un chofer de aplicación. Sí. Y bueno, nada, él me contaba que tenía una vida muy solitaria, ¿no? Que no tenía amigos, que no tenía pareja porque siente que la gente quiere perder el tiempo. Pero digo, yo lo que veía al final del día era una persona que estaba enfracada sobre sí misma, que solo se dedicaba a trabajar y que ni siquiera se podía como tener un rato para preguntarse si las condiciones de su trabajo podían mejorar, ¿no? Como, ¿a quién le reclamas también cuando estás solo? Digo, el aislamiento, y ahí voy a anexarlo con algo que vos también nombrás y que se ha escuchado mucho en los análisis de cómo surge Milei, que es el rol que tuvo la pandemia, ¿no? Y esa capacidad que tuvo quizá la Libertad Avanza para identificar un temor que había circulando a nivel social sobre la libertad, sobre un Estado cercenando como o poniendo límites al derecho de la circulación, y como reconvertirlo en un mensaje político que, bueno, es viva la libertad, carajo, un poco, ¿no? Como esa expresión casi memética mínima, pero de qué mundos de ideas están detrás de eso. A mí esa consigna me interesa mucho, José, y la voy a religar con eso que decís de la pandemia. El fascismo surge siempre en momentos de crisis. Cuando hay grandes crisis, que pueden ser crisis sociales, crisis medioambientales, crisis económicas, efectivamente puede surgir. Y es siempre una alianza entre imbéciles y ladinos. Sí. Me encanta ese Te lo digo ese así, cuando, graph. cuando hay, por ejemplo, una alianza clasista Sí. entre ladinos. ¿Vieron, por ejemplo, lo que pasa todos los miércoles en la Plaza de los Dos Total, Congresos? está raro. Te lo organiza un ladino. Claro. E imbéciles. Esa palabra debe ser buscada para ver qué quiere decir. Un imbécil, la palabra imbécil no es un improperio. Es una descripción de cierta fuerza política. Entonces, cuando de manera clasista hay una alianza Sí. entre ladinos e imbéciles, ladinas e imbéciles, efectivamente el fascismo siempre está a la puerta de tu aduana, a la puerta de tu país, a la puerta de tu casa, efectivamente se quiere hacer del poder. Bueno, y luego respecto de la crisis, cuando hay un sentido de crisis, y la pandemia fue una crisis magna, Sí. no fue una epidemia, fue algo que efectivamente afectó a toda la humanidad, en mayor o menor medida. A todo el mundo. Bueno, cuando el Estado trataba efectivamente de cuidar
la vida, la existencia. El Estado argentino durante los años de pandemia pagaba, eso hay que recordarlo, los sueldos de esos trabajadores y trabajadoras que vivían que trabajaban en el mercado, en el ámbito de lo privado. ¿El mercado qué hizo respecto a esos trabajadores? No hizo absolutamente nada. Fue el Estado presente que se ocupaba de ir a buscar vacuna y elaborar un protocolo para todo el mundo. Fue el Estado que se ocupó de esos trabajadores y trabajadoras que laburaban en la informalidad, en el mercado, en lo privado, para ocuparse de esa existencia. El mercado, por ejemplo, con la vacuna acaparaba, que es lo que hace el capitalismo, acaparar, acumular. Sí. Entonces, la importancia de un Estado, y una importancia aún mayor de un Estado plebeyo, un Estado que cuida lo popular. Cristina siempre lo dijo, ¿no? Cuando nosotras nos fuimos del gobierno en 2015, las clases trabajadoras, número redondo, ganaban el 52% respecto del 49% o del 51%, el 52% de lo que ganaba, del 49 o 48% que ganaba el capitalismo. Bueno, eso efectivamente es un Estado plebeyo, un Estado que piensa en las clases que viven de su trabajo y que trata de limitar al capital, al capitalismo. En cambio, el capitalismo, cuando gobierna el Estado, se quiere comer absolutamente todo, claro, como un Drácula, y no quiere dejar ningún resquicio para que otro viva. Y si el aparato estatal se reconvierte en fascista, aún menos. Entonces, el fascismo lo podemos pensar así, ¿no? Como un acuerdo entre ladinos e imbéciles. Cuando escuchamos la voz presidencial, escuchamos su relato imbécil. Sí. Y los ladinos, bueno, Patricia Bullrich, ¿no? Totalmente. Perdón, ¿tenés una pregunta? No, hay algo porque vos escribiste un texto en lateclaenrevista.com sobre, se titula Carta abierta de un zurdo, sobre, un poco los ataques recibidos hacia Julia Mengolini, y me quiero detener en una frase que no es antes del texto, que dice: exponer debilidad frente al mafiofascismo atiza su furia. Exactamente. Mira, a mí la figura de Julia Mengolini, la figura pública, y la figura pública de Cristina y la figura pública de Milagro Sala me interesan mucho, porque entienden que respecto de los poderes con los cuales antagonizan, para tratar de sobrevivir, afirmar, reafirmarse, necesitan antagonizar. Claro. Cristina sigue antagonizando, está presa, pero sigue hablando, sigue haciendo política, hizo un acto preciosísimo en la plaza del 18J, en la Plaza de Mayo, y Julia también, no se achican, capaz que la pasan mal, ¿no? Sí, la pasan mal, deben angustiarse, deben amargarse, pero salen a cruzar a esos poderes oscuros, a esos poderes. ¿Quién es un troll? ¿Quién es una máquina de troll? ¿Quién es? No sabe. Abstracción. Bueno, efectivamente un troll es un poder de la emboscada, ¿no? Un poder, claro, que efectivamente está siempre escondido, que no tiene identidad, pero que te puede afectar. Te puede afectar psicológicamente, puede afectar a tu familia, puede afectar a tu laburo. Pero tanto Julia como Milagro como Cristina son figuras que efectivamente no se quedan en el molde cuando son antagonizadas por estos poderes oscuros, sino que salen a cruzar, salen de alguna manera gaucha, por así decirlo, las fuerzas gauchas, a enfrentar esos poderes que quisieran ponerlas en el molde. Bueno, y esa frasecita, que es una ley, esa pequeña oración, que es una ley de la historia, efectivamente dice eso, esa pequeña oración la puse para algunos políticos y políticas del campo nacional y popular, que cuando se sienten afectadas por el fascismo, lo menos que deberían hacer es mostrar debilidad. Porque cuando el fascismo ve debilidad, es como una fiera, sedienta de sangre, que por ejemplo redobla su furia para que la pases aún peor de lo que está pasando. Está bueno lo que decís, lo voy a tomar para la vida. Pero en relación a eso, ¿qué pensás sobre volver a sensibilizar un poco? Y que capaz eso implique... ¿Cómo combatir la crueldad, no? Claro, pues escuchándote pensaba en... Nancy Pasos en su programa pasa un audio que le manda Julia, donde Julia en un momento absolutamente lógico se quiebra un poco, ¿no? Entonces, pero te
te mostrás vulnerable o mostrarse sensible, como ¿qué pasa en el intento de o sea, esto nos afecta, o sea, esto genera angustia, genera llanto, como resensibilicémonos, o vos decís que en realidad hay que mostrarse más fuerte o sensibilizarse según con quién. Lo que digo es que, lo que trato de decir es que el ser humano es un sujeto complejo, que estamos constituidos y constituidas por elementos racionales y elementos afectivos sensibles. Y el campo de la emancipación debe tratar de cuidar ambos. A mí me interesó mucho siempre una categoría que puso en circulación, en debate, organizada por los feminismos, ¿no? Sí. El sentipensar. Mirá, Sí soy. me trajiste algo que tenía como escondido. Pero en un cajón de es recuerdos. interesante, ¿no? El Sí. ser humano configurado por un elemento de sentimentalidad y de pensamiento racional. Me Claro. parece que la emancipación debe cuidar ambas cosas. Lo que me interesa de Julia, que efectivamente yo escuché ese audio sí. al cual te referías, ella se mostraba su fragilidad. Sí. Y eso habla bien de ella, Ujú. ¿no? Efectivamente, una persona que se siente afectada, pero no se queda en, Claro. en esa fibra. O sea, es capaz de sobreponerse. Lloro, pero mientras tanto te denuncio. Exactamente. Lloro y te denuncio, lloro, pero al mismo tiempo construyo un relato alternativo, sigo laburando, sigo constituyendo un campo, sigo luchando. Lo peor es quedarse en el momento de la debilidad, que la debilidad es fundamental para los seres humanos, también es un elemento a cuidar. La debilidad, pero no quedarse en ese único registro y constituir una fuerza política, porque este momento tanático va a terminar indudablemente, pero va a terminar sobre todo cuando el campo de la emancipación logre constituir un freno, un dique, para que le diga hasta acá, porque de por sí solo no se va a cansar. O, digamos, si imagináramos el fascismo como una especie de Tyson, como Mike Tyson en el cuadrilátero. Si, por ejemplo, a Mike Tyson no le ponemos otro boxeador enfrente y en algún momento en el cuadrilátero, él estando solo se va a cansar, pero va a tardar 1 día, 2 días, 3 años, etc. Me parece que el fascismo, como homólogo de Tyson, se va a limitar cuando el campo de la emancipación logre crear una fuerza clasista, campista, que logre frenarlo. Y perdón, Sí. que te quería decir otra cosa, porque vos dijiste viva la libertad, carajo. Sí. Esa consigna es de lo más interesante, porque es una consigna que copia otra consigna emancipadora, que es viva Perón, carajo. ¿Viste? En el lugar de Perón quieren poner la libertad de mercado, la libertad individual. Esa es una disputa De no, sentido. no solamente de una consigna, es una disputa civilizatoria. Claro. Dar por tierra con el peronismo en la Argentina. Dar por tierra ¿con qué? Básicamente con el orgullo nacional popular, con la autoestima nacional popular. Destruirla. Y el robo de los anarquistas también, porque Osvaldo Bayer decía viva la libertad. Bueno, hay algo ahí, ¿no? Se construyen sobre una identidad que la pintan de revolucionaria, Bueno, pero en libertario es un realidad... afano también, porque... Sí, sí, bueno, totalmente, ¿no? De los verdaderos libertarios se deberían estar enojados, pero digo, hay como una idea ahí bueno, en esta idea de lo psicotizante, las operaciones semánticas que también se hacen para desestabilizar la lógica, porque no responden a ninguna lógica, no se puede debatir con un libertario, o sea, realmente, pues no se puede discutir con el fascismo, ¿no? O sea, hay algo ahí. Pero me parece que también hay que recuperar ese sentido, cuando hablas de emancipación y de revoluciones proletarias, hay que recuperar un sentido de pertenencia de clase, primero, para entender qué defender, o sea, cómo defender lo propio, pero también un sentido de lo revolucionario, ¿no? Como esta cosa de que a veces al campo nacional y popular le cuesta mucho construir utopías, ¿no? O pensar cuál sería nuestro propio DNU o nuestra propia ley bases. Bueno, ahí creo que hay una tarea que podemos quizás dejar de pasar tanto tiempo respondiéndole a los trolls y pasar más tiempo pensando en nuestras propias utopías. No sé, ¿vos qué pensás de eso, Rocco? Yo creo que es necesario pensarnos como campo, pensarnos como clase, pensar nuestra estatalidad, volver a pensar nuestra historia, de dónde vinimos, qué hicimos.
recuperar las experiencias del menemismo, de la dictadura, o de las dictaduras. Miren, cuando yo llegué acá, una de los grandes cánticos que me llamaban la atención y que volvemos a cantar cada vez que vamos a la plaza del 24 de marzo, por ejemplo, es como a los nazis le va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar. Bueno, ahí hay una gran sabiduría popular, claro, que efectivamente homologa la experiencia 76-83 de la dictadura, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas presentes ahora y siempre, arrojados de los vuelos de la muerte. Hay un libro de Verbisky fenomenal, sí, que se llama El vuelo. Yo lo leí publicado por Feltrinelli en Italia y luego, claro, lo volví a leer acá. Bueno, es eso, ¿no? Que efectivamente en la Argentina hubo fascismo durante el 76-83 y todo lo que está en la historia se puede volver a repetir. Bueno, una cosa que por ejemplo tenemos que enfatizar es que efectivamente diría que es esta, que la historia siempre se repite. No olvidar nuestra historia, la historia nacional y popular, y tratar de pensarnos para ver qué podemos imaginar por fuera de los límites digitados permanentemente por ellos. Si ellos se mueven en el campo de la economía. Milei es un tipo entrenado en un relato economicista, berreta e incomprensible. Si nos movemos en ese mismo ámbito, nos movemos en el campo digitado por ellos. Bueno, me parece que es necesaria elaborar una imaginación emancipadora, nacional y popular que pueda superar el límite del muro de la imaginación estrecha, constituida, digitada por ellos. Con un troll no se puede hablar. Me parece que tenemos que ser capaces de hablar dentro del propio campo y restituir el orgullo, restituir la moral de lucha, restituir de alguna manera quienes somos, para volver a ser Estado y configurar un campo. Lo voy a decir así. A mí, como saben de cuál es mi tradición política, voy a hacer un pequeño ejemplo sobre el Soviet. Sí. El Soviet, se pueden decir muchas cosas sobre el Soviet, pero ante todo, el Soviet era un aparato de poder para que las clases populares, las clases trabajadoras, tuvieran básicamente orgullo en quienes eran y que podían creer efectivamente que de disputar la estatalidad podían gestionarla. Ese es el Soviet, es un aparato de poder, de autoconfianza respecto de la estatalidad y que pudieran efectivamente gestionar la estatalidad luego de un momento revolucionario. Bueno, me parece que también el campo nacional y popular en la Argentina y en una parte conspicua de América Latina necesita volver a reactivar ese orgullo y la autoconfianza en el sí. Entonces, es necesario reorganizar nuestro campo nacional y popular y constituir una herramienta que me parece que todavía no tenemos para frenar esto que nos gobierna desde hace 1 año y medio. Claro. Rocco, la verdad, sí, cerremos ahí porque primero no tenemos más tiempo y segundo has dejado esperanza, cosa que yo nunca pensé que hablando de fascismo íbamos a poder laburar. Además, un filósofo que te hace pensar positivamente no abunda, ¿eh? No, yo no, quiero no. decir eso. Totalmente. Escuchar filosofía no está como... Bueno, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Espero que le haya pasado bien. Si la pasaste mal, no lo digas. No lo digas. Lean este libro, se los recomiendo. Es una recomendación personal porque te hace tener muchas, bueno, y otras publicaciones que tiene, pero esta particular para este presente. Y bueno, me comentabas que estás laburando en otra cosa, así que habrá que seguirte para... Hay fecha, ¿no? Supongo que para septiembre va a aparecer una cosa. Bueno, listo. Septiembre, entonces allí estaremos. Bueno, gente, sí. ustedes se quedan con el programa que viene, ¿eh? Ya venimos. Y no saben las cosas que... Chao.